Hoy nos metemos de lleno en un verdadero túnel del tiempo, ¿eh? Tenemos acá un ejemplar de la revista argentina La Bella Gente. Es del 22 de octubre de 1971. Mira vos, 1971. Sí, y en la tapa, mirá quién está, John Lennon. Tenemos un montón de material acá, artículos, perfiles, noticias, hasta los avisos clasificados de ese momento. La idea es, ver qué nos cuenta esta revista sobre esa Argentina. Es una ventana increíble, la verdad. Octubre del 71, hay que ubicarse. Argentina estaba bajo el gobierno de facto de la NUCE. Era una época, digamos, de cierta apertura, se hablaba del gran acuerdo nacional, pero también de mucha tensión política, social. Claro. Y en lo deportivo, se estaba jugando el Metropolitano de fútbol que después ganaría Independiente. Así que la revista es como un reflejo de esa cultura juvenil, muy vibrante, pero con todo ese contexto complejo de fondo, ¿no? Exacto. Y arrancamos fuerte con la música internacional porque Lennon no solo está en la tapa, la revista cuenta bastante de su momento post-Beatle. Justo había lanzado Imagine. Imagine, sí, un disco que marcó todo, ¿no? Con temas súper conocidos como el que le da el nombre, pero también otros, muy directos, muy críticos, como How Do You Sleep, que era para McCartney, claramente. Sí, tremendo. O Give Me Some Truth. Y la revista también menciona cosas más experimentales de Lennon, como un corto documental medio abstracto, bastante caro, parece que le salió a Apple Films. Ah, mira. Refleja esa búsqueda constante que tenía él, ¿no? Esa inquietud. Incluso se habla de futuros trabajos con Yoko y hasta colaboraciones soñadas con Clapton, Peter Green, B.B. King. Proyectos. El grupo. Y marcan ese contraste, ¿viste? Tímido abajo del escenario, pero arriba... Sí, una bestia. Es interesante cómo la revista ya capta la masividad de Zeppelin. Dice, el que más discos vende, pero al mismo tiempo nota como un cambio en la relación del público con los ídolos. ¿En qué sentido? Como que se empezaba a dejar atrás esa cosa de endiosamiento total de los 60s. Un poco más terrenal, digamos. Y Page, por su lado, ya tenía que lidiar con críticas de que sus discos sonaban parecido. Y ojo, con la piratería. Un tema que después explotaría mal. Ya empezaba. También mencionan sus gustos, ¿no? El country rock yankee y su famoso interés por el ocultismo, la magia. Sí, parece que Page tenía una visión particular sobre el rol del artista, quizás queriendo diferenciarse de la imagen más, fiestera de otros colegas. Y otros que no podían faltar, los Rolling Stones. Hay una entrevista a Keith Richards, hecha en Francia, y comenta, con esa ironía que lo caracteriza, el casamiento de Mick Jagger con Bianca Pérez Morena de Macías. Que fue un evento mundial esa boda. Total. Y Richard tira. ¿Qué más podía hacer con una chica si la quería atrapar? Muy Keith. Jaja, típico de él. También habla del disco Sticky Fingers, que ellos sentían como una vuelta a las raíces y que era muy bueno. Y frente a los rumores de siempre de separación, Richard aclara que no, que eran proyectos solistas, pero que el grupo los apoyaba. Claro, como que cada uno hacía la suya, pero juntos. Exacto, y que ya estaban preparando cosas nuevas con su propio sello, The Rolling Stones Records. Todo esto mientras estaban en plena pelea legal con Allen Klein, su ex-manager. Rock and roll y negocios, todo junto. Esa dualidad siempre presente. Richard también menciona sus influencias, ¿no? El blues clásico, Chuck Berry, pero también cosas más nuevas para ese momento, como Santana. Se ve que escuchaba de todo. Sí, una apertura interesante. Ahora, un fenómeno que sí que cruzó fronteras y generó un debate, pero enorme, fue Jesus Christ Superstar. La revista lo describe como ópera rock, un éxito tremendo en disco, en teatro, y ya se planeaba la película. Y remarca mucho la controversia, porque claro, por un lado los acusaban de blasfemia, los sectores más conservadores, pero por otro lado la defendían, hasta la pasaba Radio Vaticano. Mira vos qué loco eso. La clave, según analiza la revista, está en el enfoque. Presenta un Jesús muy humano. Lo describe como algo duro, impaciente, sin negar explícitamente que fuera Dios, pero muy terrenal. Y a Judas le da un tratamiento más complejo, más empático. Planteaba preguntas fuertes, ¿no? Sobre la fe, la justicia, la condición humana. Todo con música rock. La pregunta final de Judas sobre por qué justo en ese momento y lugar es potente. Y pensar que lo hicieron dos pibes británicos, Tim Rice y Andrew Lloyd Webber. Capturó totalmente el espíritu de la época.
Esa mezcla de espiritualidad, de cuestionamiento, de rebeldía juvenil de principios de los 70. Fue un producto cultural muy, muy fuerte. Y polémico. Y la revista está llena de otras noticias, quizás más chiquitas pero que suman al panorama internacional. Se habla de discos póstumos de Jimi Hendrix, proyectos solistas del bajista de The Who. John Entwistle, sí. Los Beach Boys pensando en mudarse a Europa a grabar con George Harrison. Se ve mucha movida, mucha colaboración. B.B. King grabando en Londres con Ringo Starr, Stevie Winwood, o un disco de Brian Jones grabado en África que se editó después de su muerte. Muestra esa búsqueda constante, ¿no? Esa fusión. También noticias tristes como la muerte de King Curtis, el saxofonista que justo había tocado en Imagine de Lennon. Sí, una pena. Y cosas curiosas que los bajan a tierra. James Taylor criando chanchos que ganaban premios. Increíble. O los eternos rumores de la gira mundial de Elvis que nunca llegaba. Y el surgimiento de figuras nuevas. Y una sección interesante. Adiós a las lentejuelas. Ah, sí. Eso marca un cambio importante. Porque perfila una nueva generación de cantautoras. Carole King, que la estaba rompiendo con Tapestry, Joni Mitchell, Melanie, Buffy Sainte-Marie. Mujeres con otra onda. Exacto. Artistas con una voz más personal, más íntima o más combativa en el caso de Buffy Sainte-Marie. Se estaban alejando del estereotipo de la diva pop más, digamos, fabricada. Es un cambio de paradigma en la música hecha por mujeres que la revista capta bien. Fascinante ver cómo se veían esas tendencias mundiales desde acá, desde Argentina. Pero bueno, ¿qué pasaba en la escena local? La revista le da bastante espacio al rock nacional. Así es. Por un lado tenés figuras más populares como Sergio Denis, le hacen un perfil, lo pintan como un cantante melódico, romántico, venido de provincia, apadrinado por Rimoldi Fraga. Es como una vertiente más tradicional, digamos. Entiendo. Y por el otro lado, el rock. Hay 2 artículos que reflexionan sobre los primeros 7 años de historia del rock argentino. Lo diferencian del tango del folclore, recuerdan los inicios en la cueva. Sí, los mitos fundacionales. Morris, Nevia, Martínez. Se habla de esa búsqueda de identidad propia en un ambiente que a veces era hostil. Citan una frase de un manifiesto del 66 que es genial. Somos más frágiles que la ciudad. ¡Qué buena frase! Captura esa sensación de vulnerabilidad, ¿no? Y la necesidad de encontrar un lenguaje propio. Critican un poco la comercialización que vino después de éxitos como La Balsa y ponen en contraste a grupos que veían como fabricados frente a propuestas que consideraban más auténticas. ¿Y quiénes eran esas propuestas auténticas para la revista en el 71? Bueno, mencionan mucho a Almendra, destacando la poesía, la fragilidad, y a Manal, por ese blues bien urbano, bien de Buenos Aires. Pero admiten que a los dos les costó, digamos, llegar a un público masivo de forma sostenida. Ajá. El panorama en ese momento, octubre del 71, lo describen como de desconcierto. Dice que algunos de los pioneros estaban medio en baja. A Nevia's Band le daban algunas críticas, decían que le faltaba ensayo. Spinetta y Molinari, que venían de Almendra, reaparecían con proyectos nuevos, pero con altibajos. Se destacaba la coherencia de grupos como Arco Iris, Alma y Vida, y empezaban a sonar fuerte guitarristas como Héctor Stark y, sobre todo, Papo con Papus Blues. Ojo que ya lo comparaban con Clapton y con Hendrix. ¡Wow! Tremenda comparación para esa época acá. Pero no todo era fácil, ¿no? No, para nada. La revista señala los problemas de siempre, que seguían ahí. La falta de apoyo de las discográficas, los equipos carísimos que eran todos importados, pocos lugares buenos para tocar, el famoso circuito. El circuito under. Claro. Y un problema que empezaba a crecer: las drogas y la violencia en los recitales. Mencionan explícitamente a las patotas. ¿Las patotas? Sí, un tema complicado. Se sentía como una necesidad de renovarse, de superar esos obstáculos para que la escena siguiera creciendo. Un panorama complejo, ¿eh? Mucho talento, pero muchas trabas. Y en medio de todo eso, aparece algo llamado Hipopótamo, una ópera rock argentina. Exacto. Así la describen. La primera ópera beat producida por argentinos. Una creación bastante colectiva, parece. Contexto de un tal Marcelo Zrichinsky y música de Eduardo Orensky. Nombres poco comunes. Sí, tenía un argumento simbólico sobre una chica que se liberaba de un mundo opresor, hipopotamesco, le dicen, y hablaban de un concepto de destrucción amorosa, o sea, transformar en lugar de destruir todo. Era una apuesta artística diferente, con gente joven, dirigida por Lia Yelin.
Qué interesante esa búsqueda de formatos propios, ¿no? Bueno, saliendo de la música, el cine y la cultura también tienen su lugar. Ali MacGraw, por ejemplo, la de Love Story. Sí, figura central. Le dedican un perfil súper detallado. Describen su look. El pelo lacio, el diente torcido que era su marca, la sonrisa. Sus gustos, que iban de Mozart a los Beatles. Cuentan su pasado como modelo, que dice que fue un desastre. Jaja, y su matrimonio con Robert Evans, que era un productor súper poderoso de Hollywood. Es el retrato de la chica del momento, el símbolo del éxito, del romance de película de esa época, pero visto desde acá. Claro, también se reseñan otras películas, ciclos de cine de autor, libros. Hay una mezcla interesante. Autores argentinos como Luisa Futuransky, clásicos como Salinger, Bradbury, ensayos sobre jazz, sobre violencia. Muestra que había una oferta cultural variada, y la revista la acercaba a sus lectores. Y no podemos dejar pasar el artículo Los violentos. Ese me llamó la atención cuando lo vi. ¿De qué iba exactamente? Es fuerte. Aborda la agresividad, la violencia cotidiana que se sentía en la sociedad argentina de ese momento. Hay testimonios de chicos y chicas jóvenes sobre peleas, provocaciones, el rol de las patotas. Que ya mencionamos. Exacto. Y hasta la violencia de los rockers del conurbano, con las motos, las cadenas. ¿Y qué análisis hacían de eso? ¿Por qué pasada? Bueno, lo vinculaban un poco a la inseguridad personal, a que la patota daba pertenencia. También a los contrastes económicos fuertes entre distintas zonas. Hablaban de formas de agresión más sutiles en el centro. Y algo muy interesante, la agresión de los adultos hacia los jóvenes. ¿Cómo es eso? Como una especie de resentimiento generacional. Menciona la película Easy Rider, Busco mi destino, como referencia de esa tensión, y hablaban del deporte, o de correr rápido en auto, como válvulas de escape para esa agresividad contenida. Refleja una preocupación social muy presente, ¿no? Esa tensión que mencionabas al principio acá se ve clarita. Totalmente. Es un contrapunto fuerte con las otras páginas de la revista, las de moda, belleza, los concursos para estudiantes que también organizaban ellos. Te muestra las dos caras de esa juventud. Hablemos un poquito de esa otra cara entonces. ¿Qué nos cuenta la revista de la moda, del estilo de vida más bello? La moda de primavera era muy juvenil, ¿eh? Muchas flores, cuadritos, trencillas, cintas, vestiditos cortos, shorts, camisolas. Un estilo fresco, casi infantil a veces. Mencionan un solero delantal estilo jardín de infantes. Mira, qué específico. Sí. Y en belleza, los consejos eran muy de preparar la piel para el verano, pero de forma natural. Recomendaban dietas, bajar el café, el chocolate, aumentar el yogur, ensaladas, jugos, levadura de cerveza, limpiezas con vapor, máscaras caseras con palta, frutillas. Nada que ver con la cosmética de hoy. Muy casero todo. Y estaban esas secciones interactivas, ¿no? El test de emotividad, el orientador que analizaba la letra. Sí, son fascinantes esas secciones. El test, cómo andan tus emociones, buscaba medir la sensibilidad de los lectores. Y el orientador, analizaba la caligrafía de las cartas que mandaban las lectoras para darles consejos personales, vocacionales. ¡Increíble! Son ventanas espectaculares a las preocupaciones, a los sueños, a la psicología de los jóvenes de esa época. Ni hablar de los avisos clasificados. Gente buscando discos, buscando amigos por correspondencia, vendiendo cosas. Es impresionante cómo una sola revista puede tener tantas caras de una época, ¿no? Desde las megaestrellas internacionales hasta la preocupación por si tenés las uñas comidas o qué estudiar. Absolutamente. La bella gente de octubre del 71 es una verdadera cápsula del tiempo. Te muestra una juventud súper conectada con lo que pasaba afuera, con el rock, la cultura pop mundial. Pero al mismo tiempo, estaba forjando una identidad local muy fuerte, con sus propias cosas, como el rock nacional o esa ópera Hipopótamo. Una identidad llena de contrastes, parece. Totalmente. Romanticismo y rebeldía. La búsqueda de ser auténtico y al mismo tiempo el sueño del éxito. El optimismo de la juventud y, de fondo, esa tensión social y política que se sentía cada vez más. Esa tensión entre lo nuestro y lo de afuera, entre la búsqueda personal y lo que pasaba en la sociedad, parece ser un hilo que atraviesa todo. La revista captura un momento de mucha vitalidad cultural, sin duda, pero también de muchas preguntas, ¿no? Y nos deja pensando hoy.
vemos cómo se expresaban esas búsquedas, esas tensiones a través de la música, la moda, las cartas que mandaban a la revista. Hoy los medios son completamente otros. Las formas cambiaron un montón, pero cambiaron tanto las preguntas de fondo sobre quiénes somos, nuestro lugar en el mundo, la relación entre nosotros y el resto. Esas preguntas que se hacía esa generación, ¿no siguen estando ahí de otra manera? Una muy buena reflexión que queda picando, sí. Explorar estas crónicas del siglo pasado nos ayuda a entender de dónde venimos y quizás a pensar un poco mejor hacia dónde vamos. Sin duda, son ecos de un pasado que no está tan lejos y que todavía resuenan. Esto ha sido nuestro análisis de hoy. Queremos agradecer al sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, por preservar y compartir estos archivos increíbles que nos permiten hacer estas exploraciones. Nos reencontramos en la próxima.